Hola, hoy vamos a hablar sobre el reconocimiento que el ser humano debe hacer en su mente, porque el ser humano está engañado. Va caminando por el camino ancho, engañado por la religión, por Satanás, por el mundo. Pero existe algo muy importante que el Señor Jesucristo ha dicho en su palabra, y es que el hombre está demandado a reconocerse. Pero ¿a reconocer qué? Vamos a leer, les voy a leer en Romanos 5:12. Dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Romanos 5:12 dice que a nosotros se nos traspasó la muerte. ¿Pero cuál muerte? La muerte espiritual. ¿Por qué? Porque en el huerto del Edén se generó una transgresión, la cual fue traspasada a todos nosotros. Leemos en Génesis 2:17, donde Dios le dice a Adán, este es un mandato que Dios le hizo a Adán en el huerto del Edén, un mandato: mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Adán no murió físicamente. Físicamente no se sucedió la muerte en Adán. Se sucedió espiritualmente. El espíritu de Adán murió inmediatamente. Entonces, Adán y Eva se escondieron cuando adquirieron el conocimiento del pecado, cuando adquirieron la sabiduría del bien y del mal y se vieron desnudos. A ellos allí conocieron lo que era bueno y lo que era malo. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él, Adán, respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Dijo: tuve miedo y me escondí. Así está el hombre hoy, escondiéndose de la luz. Yo la luz he venido al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz, dijo el Señor Jesucristo. Y aquí Adán se escondió de Dios. Entonces, en Génesis podemos ver lo que sucedió con Adán. Y eso que hizo Adán, que fue la transgresión, el primer pecado, que lo sacó de su estado de inocencia donde él se encontraba en completa comunión con Dios. El espíritu vivo en comunión con Dios. Pero al traspasar esa muerte a todos nosotros también incurrimos en pecado. Por tanto, nosotros también quedamos muertos espiritualmente en el momento que cometimos el primer pecado, saliendo del estado de niñez en el que nos encontrábamos cuando nacimos. Porque todo ser humano nace siendo un ser vivo. Vivo su cuerpo, viva su alma y su espíritu también. Y entonces allí hay conexión con Dios. Pero al cometer el primer pecado, morimos espiritualmente. Entonces, ¿qué sucede con el hombre hoy día? El ser humano. El ser humano se encuentra muerto espiritualmente y no se quiere reconocer así. No se quiere reconocer que va marchando al infierno con su alma condenada. Y evita la presencia de Dios. Evita
que le hablen de Dios. Evita venir a la luz. Evita entenderse que por haber pecado, su alma quedó condenada, su espíritu murió, y también no quiere reconocerse que nació ya pecador. Nacimos pecadores. ¿Por qué? Porque en el huerto del Edén se generó esta transferencia de pecado y de muerte, que es una maldición. Maldición para el ser humano. El ser humano no quiere venir a la luz a reconocer esto, que es un pecador y que por haber pecado, porque él cometió el pecado, porque precisamente nació pecador. Porque dice la Escritura, dice, pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. Dios ha dado a los hombres, al mundo, a los seres humanos, ha puesto la ley para que nosotros tengamos conocimiento del pecado. Dice en Romanos 3:20, dice que la ley fue puesta para el conocimiento del pecado. En Romanos 3:20 vamos a leer y dice lo siguiente: ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Entonces el hombre quiere justificarse ante Dios, no por venir a reconocer lo que es, por autopercibirse lo que es ante Dios, sino que se mete en una religión y allí cubre la vergüenza de su desnudez, como hizo Adán en el huerto del Edén, que se cubrieron cuando se vieron desnudos, ellos se cubrieron con hojas de higuera. Hoy las hojas de higuera son la religión donde usted, mi querido amigo, está metido, porque usted no se quiere reconocer como dice Dios que usted es. Usted quiere cumplir los 10 mandamientos que dicen: no matarás, no robarás, no cometerás adulterio, fornicación, mentira, envidia, codicia, todo eso que son 10 puntos, dice la ley. Y que además dice en Romanos 3:20 que la ley no fue puesta para que usted se justificase a sí mismo por medio de la ley, porque la ley no es para que el ser humano se justifique. La ley fue puesta por Dios para que nosotros, viéndonos allí, tengamos el conocimiento del pecado y que somos pecadores y que no podemos cumplir esa ley, porque la salvación no es por obra. En Gálatas 3:10 dice: porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá. La salvación no es por cumplir la ley, sino por la fe. Entonces, ¿qué es el pecado? El pecado es una transgresión que nosotros hemos cometido, y por eso fue que nuestro espíritu murió, nuestra alma quedó condenada. En 1 Juan 3:4 dice: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Es una infracción el pecado, y Adán cometió una infracción desobedeciendo a Dios en el huerto del Edén. Y allí se generó la transferencia de la maldición hacia nosotros. Nosotros tenemos la maldición del pecado en el cuerpo, en la carne, parte de nosotros, parte de nuestra vida. Y en Santiago 2:10 dice: porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos los puntos. Quiere decir que si usted, mi querido amigo, está queriéndose justificar ante Dios, guardando los mandamientos, usted ha caído en maldición, porque usted no puede obedecer los 10. Usted podrá obedecer 3,
Pero si usted obedece 9 y uno solo le queda sin obedecer, que usted no lo pueda cumplir, ya usted se hizo culpable de todos los puntos de la ley. Ya usted es un asesino, ya usted es un idólatra, ya usted es un envidioso, un codicioso, un adúltero, un fornicario, un ladrón. Todo lo que dice la ley es usted. Porque ningún ser humano podrá justificarse delante de él. ¿Lo dice dónde? Vamos a leer en Gálatas 2:16. Gálatas 2:16 dice, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley. Vamos mejor a buscar, porque se me acaba de chisporrear. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Allí lo dice. Entonces usted, mi querido amigo, si usted está creyendo que usted por las obras de la ley, usted será justificado delante de Dios, le digo hoy que usted está errado, está equivocado, porque la justificación no viene por las obras, sino por la fe, por medio de la fe. ¿Por medio de la fe en qué? Por medio de la fe en Jesucristo. ¿Por qué? Porque en Romanos 3:9 dice la Escritura que pues ya hemos acusado a griegos, a judíos y a gentiles, que todos están bajo pecado. Todos quedamos bajo pecado, los judíos y nosotros los gentiles, el mundo gentil todo está bajo pecado. Nosotros tenemos el pecado porque hubo una transferencia en el huerto del Edén. Como está escrito, no hay justo ni uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. No hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Esto se refiere Dios al ser humano. Así es el ser humano. Quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. Sus pies se apresuran para derramar sangre. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos nos hemos desviado, a una nos hicimos inútiles. Qué horrible. Y que nuestra justicia, nuestras obras de justicia son trapos de inmundicias para Dios. Isaías 64:6. Jeremías, que el corazón nuestro, de nosotros, el alma que Dios le llama corazón, es perverso y engañoso más que todas las cosas. Terrible esta condición del ser humano. En el huerto del Edén se transfirió la maldición. Horrible esto. Gálatas 3:10 dice, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Qué horrible. Tremendo esto que el ser humano tiene que reconocer. El ser humano no es bueno. Usted, mi querido amigo, no es bueno. Yo no soy buena. Ya hemos visto la condición por encimita de lo que es el ser humano y dónde está parado. Así, el ser humano, por haber pecado, quedó condenado en su alma al lago de fuego. Su espíritu murió y perdió la conexión con Dios. Ha nacido pecador, es pecador, hace pecado, nunca va a dejar de pecar. Esta es la condición de usted, mi querido amigo que me está viendo, y la condición en la que yo también estaba. Yo sigo siendo pecadora, aunque yo he cruzado la puerta, que es Cristo, yo sigo siendo pecadora, yo sigo cometiendo pecado porque las inmundicias están
en mi carne cuando hubo la transferencia de la maldición. Yo aún la tengo, pero ahora hay una diferencia entre usted y yo, que yo fui sustituida por Cristo en la cruz del Calvario y yo lo creí. Usted también fue sustituido, pero usted ahora debe creerlo, pero antes debe reconocerse así como dice la Escritura. Y esto es la imagen que tenemos nosotros delante de Dios. En esta condición estamos. Nuestra condición judicial, condenado. Nuestra condición moral, corrompido. Nuestra condición espiritual, muertos. Espiritualmente muertos. No se vaya a confundir. Usted cuando cometió su primer pecado, usted no murió físicamente como Adán, que Adán no murió físicamente. Adán murió espiritualmente. Usted murió espiritualmente y yo también. Entonces el Señor ha dicho en Ezequiel 18:4, el alma que pecare, esa morirá. Y el pecado tiene una única sentencia que es la muerte del alma. Ezequiel 18:4 dice el Señor, el alma que pecare, esa morirá. Son decretos condenatorios que se dejan caer sobre nuestra alma cometiendo un solo pecado, que es el primero que cometemos en la vida. Al mismo momento, el espíritu murió. Quedamos muertos espiritualmente. Esas dos condiciones terribles tenemos que reconocerlas. El Señor ha dicho en Marcos 1:15, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. El Señor nos ha dado 2 días, 2000 años, para que nosotros busquemos a Dios, para que nosotros nos reconozcamos como el Señor lo ha demandado en Marcos 1:15. El arrepentimiento es que el ser humano debe reconocer esto, que por la transgresión de Adán, él se ha constituido pecador. Vamos a leer en Romanos 5:19. 5:19. Miren lo que dice. Porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores. Ese fue por Adán. Por Adán nosotros fuimos constituidos pecadores. Desde Adán, fíjese, usted nació pecador. Yo nací pecadora y todo el mundo nació. Todo el mundo que es humano aquí en este mundo nació pecador. Cuando nosotros nacemos ya venimos con el pecado incrustado. ¿Por qué? Porque eso sucedió allá en el huerto del Edén, con Adán, por la desobediencia de Adán. Entonces dice, porque así como por la desobediencia de un hombre, Adán, los muchos fueron constituidos pecadores. Así también por la obediencia de uno, el Señor Jesucristo, los muchos serán constituidos justos. Aquí dice que los muchos serán constituidos justos. ¿Cuáles son esos que serán constituidos justos? Aquellos que se han reconocido en esta condición, muertos, condenados y pecadores, corrompidos en la moral, que van pecando día con día, cada segundo. Estamos pecando. Hayamos entrado o no, estamos pecando porque eso es lo que somos. Somos pecadores y eso es lo que el ser humano tiene que reconocerse. Usted no es bueno. Porque usted haga cosas buenas y el mundo lo constituya a usted una buena persona, eso está bien, pero eso no es tomado en cuenta para que usted entre a la salvación. El que usted se meta en una religión, en un templo, todos los domingos, eso no lo hace salvo, porque la religión no salva. El que usted deje el pecado, deje de pecar, eso no lo hace salvo porque usted no puede dejar de pecar. Usted no cumple los 10 mandamientos. El que usted se crea que usted cumple los 10 mandamientos, ya dice, ya escuchó lo que dice en Santiago 2:10. Cualquiera que cumpliera la ley, los 10 mandamientos, y ofendiera en un punto, se hace culpable de todos los puntos, de todos. Santiago 2:10 lo dice claramente y hace ratico lo hemos leído. Dice, porque cualquiera que guardare toda la ley y ofendiera en un punto, se hace culpable de todos los puntos. Santiago 2:10 lo dice.
Entonces usted no cumple los 10 mandamientos y yo tampoco. Entonces seguimos pecando, seguimos siendo pecadores y nunca vamos a dejar de pecar. Y esto es lo que el ser humano debe reconocer ante Dios y obedecer las 2 demandas que dice el Señor en Marcos 1:15. Arrepentíos, esto, reconocimiento, cambio de los pensamientos, cambiar esos pensamientos, que usted cumple los 10 mandamientos, que usted obedece los 10 mandamientos, que usted hace obras buenas, que usted está en la religión, que usted no peca. Todos esos pensamientos usted los tiene que cambiar y conformar su mente a lo que está escrito aquí, que dice de usted. Si usted es un pecador que está muerto, tiene que reconocerse así, para entonces poder usted hacer válida la salvación que Cristo consumó en la cruz, creer en el anuncio del Evangelio, como lo dice el Señor. Está demandado a creer en el Evangelio, y el Evangelio es que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y fue sepultado y ha sido resucitado al día tercero conforme a las Escrituras. Este es el Evangelio. Primero hay que hacer un cambio en los pensamientos, esos pensamientos que usted tiene de que usted cumple los 10 mandamientos, de que usted es bueno, de que usted hace obras buenas, de que usted está en una religión y está perseverando en una salvación que usted dice que se pierde. Y la salvación no se pierde, porque la salvación la consumó el Señor en la cruz del Calvario, gratis, para usted y para mí. La salvación no se logra por medio de obras buenas. En Romanos 5:1 dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo consumó la salvación y nos dio ya la vida eterna, pero la tenemos que hacer efectiva. ¿Cómo? Reconociendo esto que dice la Escritura y creyendo en el Evangelio. En el Evangelio, que es este que dice aquí, 1 Corintios 15, del 3 al 4, que Cristo murió por nuestros pecados. Usted debe reconocerse y debe creer en el Evangelio, porque es la única manera en la que usted podrá hacer efectiva la salvación que Cristo ya consumó allá hace 2000 años en la cruz de Calvario. Es una condición terrible en la que el ser humano se encuentra, pero que debe reconocerse así para dar paso a creer. ¿Qué debe creer? Que ya Cristo lo sustituyó a usted, que Cristo puso la vida de su alma en sustitución de la vida de su alma, de la vida del alma mía, de la vida del alma de todo el mundo, porque todos estamos bajo pecado. Ya hemos sido acusados de que todos estamos bajo pecado. Dice que nosotros somos pecadores, prácticamente en Romanos 3:10. Todo lo que dice allí nos indica eso. Ese es el indicativo de que todo lo que hacemos es pecado. Entonces eso es lo que nosotros tenemos que reconocer aquí, cambiar lo que hay aquí y poner lo que hay aquí, en la Biblia, lo que yo le acabo de decir. Por medio de Adán vino la maldición, pero por medio del Señor Jesucristo vino la salvación. ¿Y dónde fue consumada la salvación? En la cruz del Calvario. Lo dice el anuncio de las buenas nuevas de salvación. 1 Corintios 15, del 3 al 4 dice que Cristo ya murió por los pecados de todos nosotros y así nos salvó de que nosotros ahora vayamos a pagar por nuestros pecados en el infierno. ¿Por qué? ¿Por qué tendríamos que ir a pagar? Porque no lo hemos creído. Si usted no lo cree, usted va a pagar por sus pecados. El Señor Jesucristo ha dicho en Lucas 3:5. Dice, Lucas 13:5. Si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Si no cambias esos pensamientos, vas al infierno. Por eso dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriré. El Señor Jesucristo ha dicho en Juan 8:24 estas palabras, que si usted no cree que Él lo salvó en la cruz, usted morirá con sus pecados en su alma, irá al infierno. El Señor ha dicho a los muertos espirituales: de cierto os digo, si no nacieres de nuevo, no entrarás al reino de Dios. Es necesario nacer de nuevo para entrar al reino de Dios. Juan 3:3. Ahí el Señor diciéndole a Nicodemo sobre el nacimiento espiritual. Debe producirse ese nacimiento espiritual de parte de Dios hacia usted cuando usted reconoce esto que dice la Biblia.
¿Y qué dice la Biblia de usted? Que usted está muerto espiritualmente, que por haber pecado usted quedó con su alma condenada y que usted está corrompido moralmente porque usted no tiene la moral para usted cumplir los 10 mandamientos, porque los 10 mandamientos exigen la muerte del pecador. Y el pecado solo se paga con la muerte del alma. Y alguien tiene que morir, y en ese caso murió Cristo pagando por los pecados de todos nosotros. Y si usted no cree que Cristo pagó por los pecados suyos, entonces usted tiene que morir en el infierno. Usted tiene que morir en el lago de fuego. Usted tiene que padecer por no haber creído que ya sus pecados estaban pagados, que Cristo los había pagado, que Cristo había consumado la salvación y nos había dado la vida eterna. En Juan 10:28 el Señor lo dice: y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie los arrebatará de mi mano. El Señor ha puesto la vida de su alma, lo dice Él mismo en Juan 10, 17 y 18. Yo pongo mi vida para volverla a poner. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para poner mi vida y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Dios Padre le dio ese mandamiento a Cristo para que pusiera la vida de su alma en propiciación por la vida de nuestra alma. Cristo vino a morir para pagar los pecados suyos, los míos y los de todas las almas, para que todas las almas quedaran salvadas allí en la cruz. Y eso fue lo que sucedió hace 2000 años. Todas las almas quedaron salvadas allí hace 2000 años. Su alma ya es salva, pero usted debe creerla, haciéndola efectiva. ¿Cómo? Reconociendo esto que dice la Escritura, que es el mismo Dios quien lo dice, que usted es perverso, que las obras que usted hace son trapo de inmundicia. Todo lo que dice Romanos 3:10. Usted no busca a Dios, usted no entiende. Usted tiene veneno de serpiente en su lengua, igual que yo. Yo no quedo exento de los pecados, yo no quedo exenta de pecar. Se lo está diciendo una persona que ha creído el Evangelio, que me he reconocido, que he creído que he sido sustituida por Cristo en la cruz, que toda mi vida de pecado aquí en la tierra ya quedó pagada, y eso me ha hecho salva del infierno, porque ya yo mi alma la tenía salvada, porque Cristo murió pagando por todos mis pecados, y los pecados suyos también quedaron pagados, los pecados de todas las almas quedaron pagadas. Pero el ser humano debe entenderse pecador, debe entenderse que quedó muerto, que quedó condenado. Tiene que hacer efectiva la salvación, porque Cristo lo ha demandado en Marcos 1:15. Cristo ha demandado que el ser humano se arrepienta, se reconozca en el estado terrible en que se encuentra. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el que juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos los hombres con haberle levantado de los muertos. Hechos 17, 30, 31 nos ratifica que el Señor está demandando el arrepentimiento. Y en Colosenses 2, 13 y 14 queda escrito que los pecados fueron perdonados, que las actas de los decretos que nos condenaron quedaron clavadas en la cruz. Y a vosotros estando muertos en los pecados, os dio vida juntamente con él, perdonando todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros y que nos era contrario, quitándola de medio y clavándola en la cruz. Ahí está, Colosenses 2 lo dice. Entonces, ¿por qué no harías efectiva la salvación? Por incredulidad, porque no crees, porque rechazas, porque eres indiferente, porque no te interesan las cosas del alma, no te interesa la salvación de tu alma, no te interesa inmiscuirte en el tema de la salvación. Y tú estás condenado. Todos están condenados por haber pecado, y lo tienen que reconocer, que Cristo fue a la cruz para sacarte esa condena, para sacarte de esa condena, para sacarte de esa terrible condición en la que te encuentras, muerto y condenado. Siempre vas a ser un pecador, pero una vez que pases por la puerta estrecha, ningún pecado te condena, porque toda tu vida de pecado quedó pagada en la cruz. Y eso es lo que hay que creer, porque esas son las buenas nuevas de salvación, que Cristo ya dejó todas las almas que estaban condenadas, las dejó liberadas de la prisión, las dejó salvadas del lago de fuego. Pero esto hay que hacerlo efectivo. Este cheque hay que cambiarlo, hay que hacerlo efectivo. La salvación hay que creerla para hacerla efectiva. ¿Y cómo se hace efectiva?
atendiendo las dos demandas que están en Marcos 1:15. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Que Dios te bendiga.